se nos da y es una variable aleatoria con una distribución binomial donde n, el número de ensayos es 2, y p, la probabilidad de éxito es 0.7. Número 1, se nos pide que construyamos la tabla de distribución de probabilidad para y luego el número 2, se nos pide que determinemos las probabilidades. Comencemos por determinar las probabilidades. La probabilidad y es igual a 0. La probabilidad y es igual a 1 y la probabilidad y es igual a 2. Encontraremos estas probabilidades usando la fórmula que se muestra aquí a la derecha y luego también verifíquelos usando Desmos. Para nuestra fórmula n es igual a 2, p es igual a 0.7. Y k. Toma los valores de 0, 1 y 2. Entonces la probabilidad de que y sea igual a 0 es igual a n elegir k, es 2 elegir 0. Veces p a la potencia de k, que es 0.7 a la potencia de 0 veces la cantidad 1 menos p, que es 1 menos 0.7. O 0,3 a la potencia de n menos k, que es 2 menos 0, dándonos 0.3 al cuadrado. Vamos a escribir la combinación usando factoriales. 2 elegir 0 es igual a 2 factorial dividido por 0 veces factorial n menos k factorial es 2 menos 0 factorial o 2 veces factorial 0,7 a 0 veces 0,3 al cuadrado. Simplificar el cociente. 2 factorial dividido por sí mismo simplifica los 0 factorial es 1. Y 0,7 a 0 fue dejándonos con un cuadrado de 0,3, que es igual a 0.09. Siguiente 1, la probabilidad y es igual a 1. Así que ahora k es igual a 1. Y elegir k es ahora 2 elegir 1. Veces p a la potencia de k es 0.7 a la 1 veces 0.3 a la potencia de n menos k 2 menos 1 es 1. Vamos a probar 2 elegir 1 usando factoriales. 2 elegir 1 es igual a 2 factorial dividido por el producto de 1 factorial, y 1 factorial veces 0.7 a las primeras veces 0.3 a la primera. 2 factoriales iguales a 2. 1 factorial es igual a 1 dándonos 2 veces 0.7 a las primeras veces 0.3 a la primera, lo que es igual a 0.42. Y luego, finalmente, tenemos probabilidad y es igual a 2. Así que ahora k es igual a 2 y elegir k es elegir 2. Veces p la potencia de k es 0.7 veces al cuadrado 0.3 a la potencia de n menos k, que es 2 menos 2 o 0. 2 elija 2 usando factoriales iguales a 2 factoriales divididos por 2 factoriales veces 0 factorial. 2 factorial dividido por sí mismo simplificar como el 1 0 factorial es igual a 1 que nos da 1 veces el cuadrado de 0.7 veces 0.3 a la potencia 0 0.3 a la potencia 0 es 1 dejándonos con el cuadrado de 0.7 o 0.49. Vamos a verificar rápidamente estos resultados usando Desmos.com. Ir a Desmos.com, haga clic calculadora gráfica. Haga clic en mostrar teclado, haga clic en funciones, haga clic en distribuciones, haga clic en distribución binomial, entre ingresos de k que en nuestro caso es 2,0.7, haga clic en ajuste de zoom, que es la lupa de la izquierda. Tenemos un buen gráfico de la distribución. Si hacemos clic en los 3 puntos el segundo valor de cada par ordenado nos da la probabilidad correspondiente. La probabilidad y es igual a 0 es 0.09. La probabilidad y es igual a 1 es 0.42. Y la probabilidad y es igual a 2 es 0.49 que coincide con el dispositivo que encontramos a mano. Y ahora es un término en las probabilidades a continuación. Para la parte A se nos pide para encontrar la probabilidad y es menor que negativa 2. Y toma los valores de 0, 1 o 2 ninguno de los cuales es menor que negativo 2. Y por lo tanto la probabilidad y es menor que negativa 2 es 0. Para la parte B, queremos encontrar la probabilidad y es menor o igual a 3. Una vez más, y toma en el valores de 0, 1 o 2. Todos los cuales son menores o iguales a 3. Y por lo tanto la probabilidad y es menor que o igual a 3 es 1 o 100%. Y luego final y, por parte
sé cuando la probabilidad y es menor que o igual a 1, así 0 y 1 son menor o igual a 1. Y por lo tanto la probabilidad y es menor o igual a 1. Es igual a 0.09. Más 0,42, que es igual a 0,51. Espero que hayas encontrado esto útil.